hermanos, Dios les bendiga. Vamos a estudiar, a continuar en este viaje, que bueno, de hecho ya terminó, hermanos, el viaje, el tercer viaje del apóstol Pablo. Ya terminó, ya llegamos a Jerusalén, ¿verdad? Y hoy en esta mañana vamos a tener la lección número 62, ¿verdad? Y así se titula Pablo en Jerusalén. Vamos a ver que ahí en Jerusalén Pablo da un reporte tocante a su ministerio. Vamos a ver que vamos a encontrar una reacción ensombrecida. Vamos a hallar una recomendación sorprendente y vamos a encontrar un resultado sorprendente, ¿verdad? de lo que sucede ahí en ese lugar. Dale la siguiente. Bueno, aquí está el mapa donde se llevó a cabo el tercer viaje misionero, hermanos, ¿verdad? Viajamos desde Mileto y ahora ya llegamos hasta Jerusalén. Dale la siguiente, ¿verdad? Ahí los hechos, ¿verdad? Parte de lo que vamos a ver de esta historia, ¿verdad? Se van a llevar a cabo en la ciudad de Jerusalén, y parte de lo que sucedió ahí en el templo. Dale la siguiente, ¿verdad? Vamos a ver que, hermanos, Pablo llega a la casa de Nasón. Dale siguiente. Y luego Pablo se reúne con los líderes de la iglesia en Jerusalén, con los ancianos. Dale, hermano. Y ahí vamos a ver que Pablo hace un voto delante de Dios, ¿verdad? Y se llama el Nazareo, ¿verdad? Es algo de lo que hizo Pablo, pero ahorita vamos a entender un poquito más de lo que trata eso, ¿verdad? Vamos a buscar Hechos 21, 17, hermanos, ¿verdad? Les decía que en la lección anterior estudiamos lo que sucedió en el viaje desde Mileto hasta Jerusalén, de cómo el Espíritu Santo le estaba advirtiendo a Pablo de que vendrían persecuciones más adelante, hermanos, de lo que le iba a suceder, ¿verdad? Pero vimos de que Pablo, a pesar del sufrimiento que iba a recibir, Pablo estuvo dispuesto a viajar hacia Jerusalén y arriesgarlo todo por el Señor, hermanos, ¿verdad? Y aquí vemos donde habíamos visto que se habían hospedado en la casa de un hermano llamado Nasón, ¿verdad? Y en Hechos 21, 17 encontramos a Pablo en Jerusalén. ¿Sí, hermanos? Ese va a ser nuestro estudio. Pablo, ¿en dónde? En Jerusalén, ¿verdad? Y al estar en ese lugar, hermanos, ¿verdad? Ya cuando llega Pablo a ese lugar, pues la pregunta sería, bueno, pues, ¿qué es lo que sucedió? ¿O qué es lo que aconteció en esa ciudad de Jerusalén? Bueno, les decía que en primer lugar, hermanos, encontramos que Pablo, ¿verdad? Cuando llega a Jerusalén, les da un, ¿qué, hermanos? Un reporte, ¿verdad? Les da un reporte de lo que había sucedido tocante a su ministerio, ¿verdad? Y hermano, pero dice la escritura que cuando llegó allí, dice que los hermanos lo recibieron con gozo. Miren, dice el versículo 17. Dice, cuando llegamos a Jerusalén, fíjense, Lucas se está incluyendo en ese grupo, ¿verdad? También iba Timoteo y iban también unos hermanos gentiles, porque acuérdense que llevaban la ofrenda, ¿para qué? La ofrenda para los santos, ¿verdad? Pero dice ahí el texto que los hermanos lo recibieron ¿con qué? Con gozo, hermanos, ¿verdad? Cuando venga un hermano, ¿verdad? No ponga la cara triste, ¿verdad? Recibámoslos ¿con qué? Con gozo, ¿verdad? Pero fíjense, hermanos, se refiere que Nasón y el comité de bienvenida que estaba reunido en su casa, hermano, sin duda, esta fue una entusiasta recepción. Hermano, hubo comunión, hubo gozo, hubo plática entre estos hermanos, hermano, y parte de lo que sucedió ahí sirvió para aliviar algunas de las necesidades o ansiedades de Pablo, hermanos, ¿verdad? En otra versión dice que los hermanos lo recibieron calurosamente, ¿verdad? Entonces al día siguiente Pablo y los que habían venido con él, hermanos, tenían una cita con
con los líderes ¿de quién? De la iglesia. Sí, hermanos, ahí en Jerusalén. Esta reunión se llevó a cabo en la casa de Jacobo. Sí, Jacobo era el medio hermano del Señor Jesucristo, hermanos. Vea, quien era considerado como una de las columnas de la iglesia, ¿verdad? Pero fíjense, cuando llegó Pablo ahí con los ancianos y con Jacobo, hermano, fue ese momento en que Pablo les contó de su ministerio entre los gentiles. Mira, ahí lo dice el versículo 18. Al día siguiente, Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo y se hallaban reunidos, ¿quiénes? Todos los ancianos, hermanos. Entonces, a través de este estudio, hermanos, vamos a ver la transición del liderazgo, ¿verdad? El liderazgo comenzó con los apóstoles, pero después el liderazgo se quedó con los pastores o los ancianos de la iglesia, hermanos, ¿verdad? El arreglo del liderazgo de los apóstoles, hermanos, iba a terminar, ¿verdad? Pero el arreglo del liderazgo de los ancianos, ese quedó permanente, ¿verdad? De hecho, hoy en día, hermanos, ¿verdad? Todavía hay ancianos, hermanos. Es lo que la organización de la iglesia. Entonces, el que los 12 apóstoles, hermanos, originales estuvieran aquí o no, es algo que no sabemos, ¿sí? O sea, si se fijan, no, ¿verdad que no? Al leer el texto, hermano Ulises, no menciona ningún apóstol, ¿verdad que no? Nada más menciona a quiénes, a los ancianos, ¿verdad? Pero los apóstoles, parte de los apóstoles estaban en Jerusalén, pero aquí no se mencionan porque posiblemente andaban predicando el evangelio, ¿qué, hermanos? A toda criatura, ¿verdad? Habían llevado a cabo, estaban cumpliendo la gran comisión que el Señor les había dado. Ahora, la supervisión de la iglesia allí había sido dejada en las manos de los ancianos. Lo que Lucas estaba puntualizando, hermanos, es que Pablo se reunió ¿con quién? Con todos los ancianos, porque era algo importante, hermanos, y de gran significado. Miren, ya saben por qué, hermanos, porque esta era la primera vez que ellos abrazarían a un grupo de hermanos gentiles. ¿Sí? ¿Cuáles eran esos hermanos gentiles, hermano José? Vean, así es, bueno, los no judíos, hermanos. ¿Sí? Aquí en Jerusalén eran cristianos judíos, pero era la primera vez que hermanos gentiles que venían de Macedonia, ¿verdad? Allá donde había predicado Pablo y traían la ofrenda para los santos, era la primera vez que iban a convivir, ¿verdad? Iban a abrazar a los hermanos gentiles, ¿verdad? Es probable que esta fuera la ocasión cuando Pablo y sus compañeros gentiles entregaron la ofrenda gentil, ¿verdad? A los pies de los ancianos judíos, por lo que vemos que sucedió aquí. Vemos que los hermanos, ¿verdad? Todo lo que estaba sucediendo ahí, vemos que estaban contentos, ¿verdad? Por el amor mostrado hacia ellos y que la contribución fue, hermanos, básicamente bien recibida, ¿sí? Entonces, mira, ¿qué dice el versículo 19? Dice, a los cuales, después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho ¿entre quién? Entre los gentiles, por su ministerio. Es decir, hermanos, Pablo tuvo una buena charla donde le relató de las aventuras de todo lo que vivió, fíjense, hermanos, allá en los 3 viajes misioneros, donde como siempre, hermanos, Dios era glorificado, ¿sí? O sea, cada vez que Pablo dice algo, hermanos, dice que el que lo ayudó fue ¿quién, hermanos? El que estuvo con él fue ¿quién? El de arriba, ¿verdad? Entonces, la gloria siempre debe ser dada a Dios, hermano. Entonces, miren, esta no era la primera vez que Pablo había rendido un informe a ellos, ¿verdad? Pero esta vez fue diferente, ¿verdad? Porque trajo pruebas de la eficacia de su ministerio. Con él venían hermanos gentiles, los cuales traían una contribución,
recolectada en los lugares de Macedonia, hermanos, y esta era una señal de que su tercer viaje misionero se completó de manera exitosa, hermanos. Sí, hermano, cuando llega Pablo a Jerusalén, termina su tercer ¿qué? Viaje misionero. Pero ¿cómo sabemos de que terminó con éxito, hermanos? Porque los hermanos de buen corazón, gentiles, ¿verdad? Tuvieron a bien llevar una ¿qué? Una colecta, una recolección de dinero para los hermanos pobres en Jerusalén. Entonces, esta ocasión marcó el fin de los famosos 3 viajes misioneros de Pablo. Entonces, hermano, Pablo había viajado miles de kilómetros por toda la mitad oriental del Imperio Romano durante más de 10 años, fíjense. ¿Cuántos años se llevó aproximadamente Pablo en esos 3 viajes misioneros, hermano? 10 años. Estableciendo congregaciones en las ciudades más importantes en todo lugar. Era un momento que era para saborearse, hermanos, antes de que una nueva fase de su ministerio diera comienzo. ¿Sí, hermano? O sea, este momento era grato, ¿verdad? Porque estaba platicándole de lo que Dios había hecho allá. Era un gozo de que saber que mucha gente, que muchas almas habían recibido ¿qué? El Evangelio de Cristo, hermanos, ¿verdad? Y es lo que platicó ¿con quién? Con los ancianos de ahí de Jerusalén, ¿verdad? Entonces, hermano, pero en esta estancia de Pablo en Jerusalén, podemos ver que Pablo, hermanos, fíjense, ¿saben lo que pasó? Hermano, Pablo pasó del gozo a una reacción ensombrecedora. ¿Sí, hermanos? ¿De qué pasó, Saraí, Pablo? Del gozo a una reacción ensombrecedora. O sea, ¿qué quiere decir eso? Reacción quiere decir que cuando tú haces algo, alguien te dice algo y tú reaccionas de una manera. ¿Sí? O sea, Pablo platicó del gozo, pero ahora los ancianos le van a contestar. Y lo que le dicen los ancianos es en reacción a lo que él ya les había dicho. Pero hermano, esta reacción ensombrecedora se refiere, hermano, ensombrecedora quiere decir que cuando está algo que no es agradable, ¿sí, hermanos? Algo que nos hace sentir mal, algo que nos hace sentir triste, ¿sí? Vea, por eso las tinieblas, ¿de quién son? ¿La luz de quién es? De Dios. Y las tinieblas, vea, de verdad que la Biblia dice que habla del príncipe ¿de qué? De las tinieblas. Entonces, esta reacción de los hermanos, fíjense, dice el versículo 20, hermanos, fíjense, de Hechos 21, 20 dice: cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios. Bueno, esa es la primera reacción. Miren, de esta reacción de los hermanos aprendemos 3 cosas. Que ellos vieron la mano de Dios en lo que Pablo había hecho, pero también vieron la gloria de Dios. Sí, la gloria era de Dios y la gloria no era de Pablo, hermanos. ¿Sí? El tiempo verbal indica que la alabanza de donde ellos estaban glorificando a Dios se prolongó por algún tiempo. ¿Sí? En el griego habla de que glorificaban a Dios por lo que Dios había hecho, por las maravillas. Entonces, hasta aquí, hermanos, había sonrisas en los rostros de cada uno de ellos. Ellos querían que Pablo supiese que Dios había estado obrando no solo entre los gentiles, sino también entre los judíos. Vea, su corazón debió haberse emocionado al oír acerca de los múltiples y miles de judíos que se habían convertido en cristianos, ¿sí, hermanos? O sea, esa plática no nada más escucharon de que el evangelio lo habían recibido los gentiles, sino que también los judíos de allá de Jerusalén también se habían convertido ¿en qué? En cristianos, hermanos. Pero miren, no pasó mucho tiempo antes para que su corazón
se derribara hasta la tierra aparatosamente, pues los ancianos, hermanos, no concluyeron con el mismo pensamiento positivo. Vean, porque ¿saben qué es lo que le dijeron a Pablo, hermanos? Miren ahí la otra parte del versículo 20. Dice, pues le dijeron, dice, y todos los millares de judíos son celosos por la ¿qué? ¿Dónde está el versículo 20? Fíjense. Platicaron de que había gozo, que Dios había hecho maravillas, pero al último como que terminaron de algo que no estaba bien, ¿verdad? Porque dice, fíjense lo que dice, hermanos. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ¿qué? Por la ley. ¿Cuál ley? La ley de Moisés. Fíjense, hermanos. Miren, la versión de la Biblia, en la versión lenguaje sencillo, dice así. Miren, dice, esa versión dice, bueno, querido amigo Pablo, ¿cómo has podido ver? Muchos judíos han creído en Jesús, pero todos ellos dicen que deben de seguir obedeciendo las leyes de Moisés. ¿Sí? Entonces, tales palabras, hermanos, debieron haber incomodado a Pablo. Pablo sabía lo que significaba ser celoso de la ley. Él lo había sido antes de haber tenido un mejor conocimiento. Sí, hermano José, sí está captando. ¿Qué es lo que debe de hacer el cristiano? ¿Debemos de seguir la ley o debemos de seguir a Cristo? Es que ahí la confusión se generó por el Evangelio de Cristo y la ley de Moisés. Por eso los judíos estaban confundidos, no iban por cuál camino irse. Exactamente. Ese es el problema. O sea, fíjense, hermano, y Pablo dice que él, o sea, ¿cómo está sucediendo eso? Pues sí, yo también antes era celoso de la ley, ¿verdad? Y inclusive los fariseos convertidos que le habían causado problemas anteriormente, habían sido celosos de la ley. O sea, todos los que le ponían tropiezo eran judíos, que algunos de ellos se habían también convertido en cristianos, pero todavía se aferraban a la ley de ¿qué? A la ley mosaica. ¿Verdad? ¿Qué dice el versículo 21? Miren. Pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. ¿Sí? Entonces, ¿qué está diciendo aquí? ¿Qué nos está narrando Lucas? ¿Qué es lo que está explicando Lucas, hermanos? Miren, los ancianos aquí hablan de los rumores que se habían propagado acerca de Pablo, ¿verdad? Y esos rumores eran de carácter insidioso. ¿Sí? ¿Qué quiere decir insidioso, hermano José? ¿Verdad? Viene de la palabra incitar, ¿verdad? O sea, insidioso es alguien que anda causando problemas en el gobierno, ¿verdad? Es el que anda incitando a la gente, miren, no, ya no hagas eso, vamos a hacer esto, ¿verdad? Y es lo que la gente, los rumores que se habían escuchado a lo largo de todos esos lugares, ¿verdad? Se dice que una vez, hermanos, un criador de caballos le había puesto a uno de sus más veloces corceles. ¿Saben cómo le puso al caballo? Le puso rumores, hermanos. Y llegó alguien y le preguntó, ¿y por qué le pusiste rumores? Porque, dice, él le respondió con una sonrisa, porque los rumores viajan rápido. Y si es cierto, ¿no? ¿Verdad que cuando hay un chisme, ahí en la escuela no corren los chismes, Sara? ¿Verdad? Nada más se sabe un chisme y ya lo sabe, y ahora con el Facebook, con más rapidez. ¿Sí, hermano José? Entonces, ¿qué es lo que se había rumorado acerca de Pablo, hermano Ulises? Vea que la gente estaba diciendo que él estaba enseñando a la gente que apostatara ¿de qué? De la ley de Moisés, ¿verdad? Entonces, hermano, así fue, ¿verdad? El rumor acerca de Pablo había viajado lejos y rápido,
así como la mayoría de los rumores, esta tenía un elemento de verdad. Y era que Pablo, hermanos, había enseñado que nadie, hermanos, ya fuera judío o gentil, podría ser justificado por la ley. ¿Sí, hermanos? ¿Qué es lo que enseñaba Pablo, hermano Ulises? Que nadie podía ser justificado. ¿Por qué? ¿Qué es justificar? Ser inocente delante de la presencia de ¿quién, hermanos? O sea, ahora lo que nos justifica, ¿saben quién es? ¿O qué es? Es el sacrificio de Cristo, hermanos. La ley ya no lo puede lograr, pero el sacrificio de Cristo sí nos hace inocentes delante de la presencia de ¿quién? De Dios, hermanos. ¿Verdad? Y eso es lo que siempre había enseñado Pablo. ¿Verdad? Y él enseñaba que la circuncisión no tenía nada que ver con la salvación. ¿Sí? ¿Y qué es lo que enseñaban los judaizantes? Que para poder ser salvo se tenían que, ¿qué, hermanos? Circuncidar. Pero lo que no había hecho Pablo, hermanos, era lanzar una campaña para persuadir a los judíos para que abandonaran el judaísmo. Y es que Dios, hermanos, no obliga a nadie a ser cristiano, porque Él nos ha dado libre albedrío. ¿Sí? O sea, Pablo no andaba haciendo males, hermanos. Vean, Pablo no andaba interfiriendo en las cosas de los que querían seguir la ley mosaica. Sí, él nada más predicaba ¿qué? El evangelio. Entonces, con respecto a las costumbres, Pablo no tenía ninguna objeción en contra de que los cristianos de extracción judía observaran tales tradiciones como parte de su herencia nacional, siempre y cuando tales tradiciones, hermanos, no entraran en conflicto con la verdad de Dios. ¿Verdad? Y siempre y cuando ellos no obligaran a los gentiles a observar tales tradiciones. Ahora, hermanos, la estrategia que Pablo tenía para ganar a la gente con el evangelio es lo que dice 1 Corintios 9:20, hermanos. Dice, Pablo dice, me he hecho judío como ¿qué? Como judío, para ganar a los judíos. Y a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. ¿Sí? Entonces, esa era la estrategia de Pablo, hermanos, ¿verdad? De que trataba de hacerse amigos de los judíos para que les llegara el evangelio y al punto llegaran y entendieran que ahora la gracia, lo que ha hecho Cristo, nos libera de ese yugo. Entonces el rumor, hermanos, no era cierto de lo que se andaba diciendo y los ancianos lo sabían, hermanos. No obstante, los ancianos se dieron cuenta del aprieto en el que se encontraban y la manera como lo veían. Miren, la manera como ellos veían el asunto ahí en Jerusalén, los ancianos, es lo que dice Hechos 21:22. ¿Qué dice Hechos 21:22, hermano Ulises? Es esto. Que hay pues, la multitud se reunirá de cierto, porque oirán que hablan. Ajá, fíjense, hermanos. Dice, esta multitud a la que se referían, hermanos, la formaban los millares de judíos creyentes, ¿verdad? Porque aquí habían viajado a Jerusalén para celebrar la fiesta de ¿qué? Del Pentecostés, hermanos, ¿verdad? Entonces, esta multitud se refería a los que formaban los millares de judíos creyentes que habían de hacerse presentes en Jerusalén el día del Pentecostés, el cual caía en un primer día de la semana y el cual ya estaba cerca, tal vez, hermanos, a unas pocas horas. Y lo que los ancianos estaban preguntando era lo siguiente. Fíjense, hermanos, le están preguntando a Pablo, ¿verdad? Cuando estos millares se reúnan, ya molestos por lo que han oído acerca de ti, Pablo, y de tus amigos gentiles, entonces, ¿cómo les vamos a impedir que los temperamentos se enciendan y que la violencia comience?
¿Sí? O sea, cuando ya estuviera Pablo ahí en la fiesta y que los judíos celosos lo miraran, ¿qué iba a suceder, hermano José? ¿Qué iba a suceder? Se iban a levantar, ¿verdad? En armas. ¿Verdad? Iban a decir, Pablo, ¿qué estás haciendo aquí? Tú no puedes estar aquí, luego, y aparte que traigas gentiles de allá, incircuncisos. ¿Sí? Entonces, pregunta, hermanos. Esta pregunta se la hicieron ellos mismos. Miren, cuando esta pregunta se la deberían de haber hecho a Dios, ¿verdad? Para que les ayudara en esta situación. ¿Sí, hermanos? O sea, esta pregunta se estaban preocupados, ¿verdad? Se la estaban haciendo ellos mismos. Cuando esta pregunta, ¿a quién se la deberían de haber dado? A Dios, hermanos. ¿Verdad? Para que Dios acomodara todo y guiara y todo saliera como debería de ser. Miren, un escritor llamado Juan Wesley comentó lo siguiente en esta situación. Esto es lo que Jacobo debió haberles dicho a estos judíos cristianos. Yo no observo la ley de Moisés, ni tampoco lo hace Pedro, ni tampoco está obligado a guardarla ninguno de ustedes. Pero hermanos, como aquí vemos que los maestros judaizantes ya estaban introduciendo su cizaña, ¿sí, hermanos? ¿Quiénes andaban por ahí? Los maestros, ¿qué? Judaizantes. Miren, hermano, ya hasta aquí llevamos la primera parte del estudio. Miren, les voy a hacer un resumen de lo que hemos visto. Si todavía no captamos la idea de lo que ha sucedido aquí. Miren, hasta aquí hemos visto que Pablo llegó ¿a dónde? A Jerusalén. Y que los hermanos le recibieron ¿con qué? Con gozo. Y que Pablo se reunió ¿con quién? Hermano José. Con los ancianos de la iglesia. Y estos ancianos le presentan un problema. ¿Sí? ¿Sí, hermano Ulises? Los ancianos le presentan a Pablo un ¿qué? Un problema. ¿Cuál era el problema? Que los cristianos judíos habían aceptado el evangelio del Señor Jesús, pero también querían seguir obedeciendo las leyes de Moisés. ¿Sí, hermano Ulises? ¿Qué querían hacer? Dos cosas al mismo tiempo. Hermano, dice la Biblia que no puedes obedecer al evangelio y también estar obedeciendo a la ley, ¿verdad? Obedeces una, obedeces la otra, ¿verdad? Entonces, esto era grave porque, hermanos, la ley fue dada por Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio ¿de quién? De Jesucristo, hermanos. Allá lo dice Juan 1:17. Hermano, y dice la escritura que este pacto el pacto de Moisés fue clavado ¿qué? En la cruz, hermanos, de acuerdo a Colosenses 2:13 al 14, donde dice que estando nosotros muertos al pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, dice, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta, ¿verdad? ¿Cuál acta, Saraí? ¿Qué es lo que sucedió en la cruz? Miren, fueron perdonados nuestros pecados, fíjense, y sucedieron muchas cosas. Se estableció la iglesia, ¿verdad? Porque él la ganó con su propia, ¿qué? Sangre. Pero ¿saben qué también sucedió en la cruz, hermanos? Fue anulado el acta de los decretos. Vean, ¿cuáles eran esos decretos? Pues la ley mosaica. Vean, fue anulada el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Vean, y nos era contraria a la ley, hermanos, porque ¿saben cuál es el requisito? ¿Sabes cuál es el requisito, Sara, para que pueda ser salvo bajo la ley de Moisés? ¿Sí sabes? El requisito era la perfección. O sea, ¿y cuál era la perfección? Pues que llevaras a cabo todos los ritos. Ve acá, tenías que sacrificar animales por tus pecados. Tenías que llevar todo lo que dice Deuteronomio y Números. Que hay un montón, ¿sí lo has leído, hermano Ulises? Que hay un montón de leyes. ¿Verdad? Que nadie puede ¿qué? ¿Verdad? Y por eso decía Pablo que era un yugo que nadie podía ¿qué?
sobrellevar. Y el requisito para poder ser salvo bajo esa ley es la perfección, que nadie la pudo llevar a cabo, nada, bueno, excepto el Señor Jesucristo. ¿Ya la entendimos, hermanos? O sea, que el problema aquí en Jerusalén era de que los hermanos cristianos de Jerusalén, algunos de ellos todavía seguían aferrados a seguir, o sea, habían obedecido el evangelio, pero algunos seguían aferrados a querer seguir guardando ¿qué? La ley mosaica, hermano. Ese piensa el problema o sea, esto es algo tremendo, ¿ya? Bueno, Dios le bendiga, hermano. Hasta ahí la primera parte y ahorita vamos a ver lo que sucedió. Muy bien. Miren, continuando con este estudio, habíamos dicho que Pablo se enfrentó a un problema, al problema que algunos cristianos judíos seguían observando la ley de Moisés, hermanos, y que a Pablo lo habían difamado. ¿Sí, hermanos? ¿Qué habían hecho con Pablo? ¿Está ahí? Lo habían difamado. ¿Qué es difamar? Pues decir cosas que no son ciertas, ¿verdad? ¿Y qué era lo que los rumores que habían dicho? De que Pablo estaba enseñando a los judíos a apostatar ¿de qué? De la ley, ¿verdad? Entonces, esto había sido parte, hermanos, de lo que los ancianos le habían dicho a Pablo, ¿verdad? Cuando tuvieron esa junta. Pero miren, hermano, en esta estancia de Pablo en Jerusalén, no solo vemos una reacción ensombrecedora, sino que también hallamos una recomendación sorprendente, ¿verdad? Esa la tenemos en el versículo 22, ¿sí? Miren, estos hermanos ancianos, ¿verdad? Por el problema que había, ahora Pablo le van a decir algo, que le sugieren algo, o casi se lo ordenan, que lo haga para solucionar el problema. Fíjense qué es lo que le dice en el versículo 22. Miren, dice, ¿qué hay pues? Mira, la multitud se reunirá de cierto y porque oirán que has venido. Dice, haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir el voto. Fíjense, hermano, la pregunta que los ancianos hicieron no fue con el fin de obtener la opinión de otros, sino para establecer las condiciones para agendar una cita preconcebida. O sea, lo que los ancianos le están diciendo a Pablo, ellos ya lo habían planeado tiempo antes, hermanos. Antes de que Pablo llegara, pues vamos a hacer esto para solucionar el problema, ¿verdad? Y le vamos a decir esto a Pablo para que lo haga, ¿verdad? Entonces, hermanos, ellos habían venido a la casa de Jacobo con un plan ya listo, y la solución de ellos no era, o sea, la solución que ellos proponían no se basaba en lo que ellos tenían que hacer. Hermanos, si ellos eran los ancianos, ellos tenían que solucionar el problema. Pero hermanos, le pasaron la estafeta ¿a quién? A Pablo, ¿verdad? Hermanos, le pasaron la estafeta a Pablo para que se encargara de la cuestión. Y esto fue lo que le dijeron. Miren, le dice, haz pues esto que te decimos. Entonces, cuando dijeron esto, no estaban sugiriendo, sino le estaban ordenando a Pablo. ¿Verdad? Esta fue la imperativa recomendación, ¿sí? Dice el versículo 24, dice, tómalos ¿con qué? ¿Sí? Primero dice que había 4 hombres que iban a llevar a cabo ¿qué? Que iban a hacer voto. Y luego que le dicen a Pablo, tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza. Fíjense lo que le estaban diciendo estos ancianos, hermanos. Miren, al parecer estos hombres mencionados eran miembros de la iglesia que estaban en Jerusalén. El voto al cual se referían era el voto nazareo. ¿Sí, hermano José? ¿Era el voto qué? Nazareno. Miren, no es nazareno. ¿Nazareno quién es, hermano Ulises? ¿Verdad? Nazareno es el que procede de la ciudad de Nazaret. Pero nazareo era alguien que se apartaba
y se consagraba a Dios, que también podía ser hombre o mujer, hermanos, y tenía que cumplir con ciertos requisitos. Fíjense, ellos se tenían que abstener de bebidas alcohólicas y deberían mantenerse alejados de los muertos. ¿Sí? O sea, si fallecía un familiar, no podías ir. Si estabas haciendo voto, no podías ir al velorio, hermanos, ¿verdad? Y otro era que no se deberían de rasurar la cabeza hasta cumplir cierto tiempo del nazareo. ¿Verdad? El nazareo se podía tomar por periodos de 30 días hasta por toda la vida. ¿Sí? Tal periodo de purificación implicaba ausentarse del trabajo y de tener dinero para los sacrificios. ¿Sí, hermanos? Eso es lo que hacían los judíos allá en aquel entonces, ¿verdad? Y, hermanos, sacrificaban animales por causa de sus pecados. Y esto era lo que los ancianos le estaban diciendo ¿a quién? A Pablo. Hermanos, fíjense, si estaba ya llevando el evangelio Pablo, ¿cómo iba a sacrificar animales por sus pecados? Pues si Cristo, ¿qué había hecho? Ya había muerto por todos sus pecados. ¿Se fijan lo que estaba sucediendo, hermano? Esto era lo que los ancianos le estaban pidiendo a Pablo, pero también los ancianos le sugirieron que se responsabilizara de todos los gastos. Entonces la purificación de Pablo es probable que fuera una simple limpieza ceremonial para poder permitirle entrar ¿a dónde? Al templo. El que Pablo entrara en un proceso de purificación al mismo tiempo que los otros 4 hombres serviría como prueba adicional de la devoción de Pablo a la ley. ¿Sí, hermanos? O sea, que aquellos que andaban haciendo rumores y que andaban diciendo que Pablo era un rebelde, pues se iban a quedar con la boca callada, ¿verdad? Porque al mirar que Pablo estaba haciendo lo que pide la ley, pues va a decir, no puede ser lo que están diciendo, pues si Pablo está cumpliendo con qué. ¿Verdad? Sí, esta es la recomendación que le hicieron los ancianos a Pablo, y esta recomendación es sorprendente, hermanos, porque estaban yendo en contra de lo que dice el evangelio. ¿Verdad? Y es algo que me sorprende, hermanos, porque si los ancianos eran los que tenían más sabiduría, ¿verdad? En lo que concierne a este estudio es más significativo el aspecto del voto nazareo, que implica sacrificios, hermanos, incluyendo ofrendas por el pecado. Hermanos, después que un hombre se purificaba a sí mismo para reanudar su voto, tenía que llevar 2 tórtolas o 2 palominos al sacerdote, y este lo ofrecía en expiación y el otro en holocausto, con el propósito de hacer expiación por el pecado. ¿Sí, Sara? O sea que en el Antiguo Testamento, ¿cómo se aplacaba la ira de Dios para que tus pecados no te perjudicaran espiritualmente? ¿Qué tenían que hacer, hermanos? Sacrificar animales. Vean, pero nosotros ahora ya no, hermanos. Nuestro único sacrificio es ¿qué? Es el Señor Jesucristo. Entonces, hermano, entre otros sacrificios que debería traer estaba un cordero de 1 año sin defecto en el holocausto. Los holocaustos eran ofrendas por el pecado. Hermano, y ya cuando ya iba a terminar ese periodo del voto, al finalizar el voto nazareo, ese día, ¿saben qué? Miren, llegaba el que estaba haciendo voto de nazareo y llegaba al templo, hermano Ulises. Llegaba al templo y ¿cómo traía su cabello? Largo, hermanos, porque no te lo podías cortar durante ese tiempo. Pero por eso en la Biblia vemos muchos greñudos. ¿Sí, hermanos? Entonces, pero cuando ya terminabas el día de tu voto, ahí en el templo, frente al sacerdote, se empezaban a cortar el cabello, ¿verdad? Y lo ofrecían en el fuego, en el fuego del altar para ofrecerlo al Señor, hermanos. Y hasta ahí ya terminaba su voto, ya podía volver a su vida normal. Entonces, eso es lo que le estaban diciendo los ancianos que tenía que hacer Pablo.
Cuando Pablo llegara a hacer esto, hermanos, sucedería lo del versículo 24. Miren, por eso le están dando una recomendación sorprendente. ¿Cuál es la recomendación? Pues que hiciera voto de Nazareo. Y luego dice el versículo 24, segunda parte, dice: y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que también andas ordenadamente guardando, ¿qué? La ley. Fíjense qué tremendos lo que le estaban, la recomendación que le estaban haciendo. Pregunta, hermanos, ¿se habría sonrojado Jacobo un poquito cuando él y los otros ancianos le dijeron esto a Pablo acerca de guardar la ley? Pues, hermanos, si años atrás, 8 años atrás, o tal vez más, hermanos, en una reunión especial en Jerusalén, ahí estaba Jacobo y los ancianos, y habían estado con Pedro, ¿sí? ¿Y Pedro qué les había enseñado? Hermano, Pedro les había dicho que la ley era un yugo que ni los padres ni ellos mismos podían sobrellevar. Y lo habían entendido, pero pasaron varios años y otra vez vinieron, abrazaron el evangelio y como que otra vez se están desviando. ¿Sí, hermanos? Se están desviando los hermanos de ahí. Ahora, le estaban solicitando a Pablo que convenciera a los demás cristianos que él todavía estaba consagrado y dispuesto a someterse al insoportable yugo de la ley, ¿verdad? Y en el versículo que sigue, hermanos, como que quisieron maquillarle, ¿verdad? Porque ellos ya sabían lo que decía el evangelio. ¿Sí, hermano Ulises? ¿Verdad? Ellos ya habían entendido y dicho años atrás con lo que habían aprendido acerca de lo que les había enseñado Pedro. ¿Qué dice el versículo 25? ¿Qué dice el versículo 25, hermanos? Miren, dice: pero en cuanto a los gentiles que no han creído, nosotros le hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre y de ahogado y de fornicación. O sea, en otras palabras, hermano, lo que le están diciendo los ancianos a Pablo: mira, Pablo, nuestra solicitud no involucra a los cristianos gentiles. Lo que te estamos pidiendo que hagas es en beneficio para los cristianos judíos solamente. Esto que hicieron los ancianos, hermanos, ¿saben por qué a lo mejor lo estaban haciendo esto los ancianos, hermano Ulises? Hermano, por la presión y la influencia que imperaba en la ciudad de Jerusalén tocante al judaísmo, hermanos, ya que ellos vivían en el corazón del judaísmo y por ello encaraban una tarea casi imposible. Los judíos en general jamás han hecho una distinción entre su religión y su raza. Esto era cierto en los tiempos de la Biblia y lo sigue siendo hoy en nuestros días. Entonces, pedirle a un judío que deje de guardar la ley era el equivalente como a decirle que dejara de ser judíos. Entonces, lo era antes y lo es hoy día. ¿Sí, hermano? O sea, si vamos allá a Jerusalén, ya no hay cristianos. Bueno, por ahí viajó el hermano Ricardo Barrera y nada más hay una iglesia de Cristo, hermanos. Pero ya todos los demás están practicando la ley judía, la ley de Moisés. Entonces, si hablamos en contra de la ley, ¿verdad? Decían los ancianos, tendremos problemas con la congregación y jamás podemos influenciar a nuestros amigos y vecinos. O sea, por eso en parte los ancianos, hermanos, se sentían presionados, no sabían qué hacer, ¿verdad? Hermano, también a lo mejor eran demasiados complacientes tanto con la sociedad como con el grupo que los obligaban a la observancia de la ley dentro de la iglesia. Hermano, una de las cosas que sí podemos estar seguros es que estos ancianos no tenían una predicación agresiva. ¿Sí, hermano José? Estos ancianos no tenían una predicación, ¿qué? Agresiva, como la que Pablo lo hacía en las sinagogas judías. O sea, cuando Pablo predicaba, entraba a una sinagoga, ¿qué les decía, hermanos? Que la ley se había, ¿qué? ¿Verdad? Y que el evangelio había llegado.
y que ahora estábamos bajo la gracia, pero cuando estaban ahí los judíos, uy, se enojaban. Vean, por lo regular, la consecuencia era que lo azotaban. ¿Sí se acuerdan, hermanos, de los viajes misioneros? Que Pablo entraba ¿en dónde? En las sinagogas y predicaba, y luego los judíos lo andaban persiguiendo, hermanos. Era azotado y luego lo echaban fuera de la ciudad, ¿sí se acuerdan? Entonces, el desafío a vivir en paz con todos los hombres, sin hacer concesiones de la verdad, nunca es fácil. Nunca, o sea, no lo era en Jerusalén y no lo va a ser en ninguna parte. Por eso dice el dicho, la verdad no peca, pero ¿qué? Incomoda, hermanos. Miren, pero en este estudio de Pablo en Jerusalén, no solo tenemos una recomendación sorprendente, sino también tenemos un resultado sorprendente. ¿Sí, hermanos? Tenemos un resultado sorprendente, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué estaba sucediendo? Los ancianos hablaron con Pablo y le dijeron, haz esto. Ahora, ¿qué es lo que debería de haber dicho Pablo? No, no lo voy a hacer. Eva, pero sucedió que sí lo hizo y trató de hacerlo. Bueno, trató de hacerlo, hermano, porque Dios se lo impidió. Ahorita vamos a ver que Dios se lo impidió. Hermanos, miren, pregunta, ¿cómo respondió Pablo cuando los ancianos le dijeron lo que tenía que hacer? ¿Acaso protestó? A los ancianos les dijo, ¿quiénes son ustedes para estar dándome órdenes? ¿Acaso, verdad que no lo dijo Pablo? ¿Acaso dijo, ustedes son líderes de la congregación, encárguense de este asunto, no es responsabilidad mía, sino de ustedes? ¿A poco también dijo, hermanos, bueno, es cierto que yo tengo la política de sujetarme como si estuviera bajo la ley, bajo ciertas circunstancias, pero tal política es con el propósito de ganar ¿a qué? A los judíos incrédulos? Hermano, pero aunque Pablo era un hombre de carácter fuerte, vean, también tenía un corazón, ¿qué, hermanos? Un corazón noble. Y Pablo estaba preocupado por la división que se podía causar ahí en la iglesia, hermanos. Vean, y vemos que los ancianos habían acorralado a Pablo, y como habíamos dicho, el apóstol Pablo había venido de Jerusalén para promover la paz entre los hermanos. Sí, hermana Pilar, Pablo había llegado para promover la paz, ¿verdad? Pero le estaba preocupando de que los judíos se iban a pelear, ¿verdad? Porque estamos hablando también de judíos cristianos, ¿verdad? Entonces, los ancianos estaban diciendo que su llegada estaba promoviendo la discordia. Fíjense, hermanos, lo que le estaba diciendo. Entonces, esta era una situación en la cual no podía ganar. Miren, si rehusaba a conformarse con los planes de los ancianos, podía ser acusado de alentar la discordia dentro de la iglesia. Y si se sujetaba a la propuesta, podía ser acusado de inconsistencia. ¿Sí? ¿Qué es inconsistencia, Saraí? Inconsistencia es que yo digo una cosa, pero después, como ya no me conviene, digo otra cosa. Eso es inconsistencia, y Pablo lo podrían acusar de eso. Lucas, hermanos, bueno, no registró la respuesta verbal y mental de Pablo. Sí, o sea, en el texto bíblico, Pablo no dijo nada. ¿Sí, hermanos? No le dijo a los ancianos, sí, lo voy a hacer. Simplemente no se menciona. Pero en los hechos, miren qué es lo que sucedió. Miren, Lucas no registró la propuesta verbal ni mental de Pablo al plan de los ancianos. El propósito de Lucas era poner por escrito los eventos que resultaron en el arresto de Pablo. Lucas se limitó a informar solamente del sorprendente resultado. Miren qué dice el versículo 26. Dice, entonces Pablo, ¿qué hizo? Tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. ¿Sí? ¿Qué es lo que dice ahí, hermano Ulises?
Miren, Pablo fue al templo, ¿verdad? Y en el templo, ¿qué hizo? Se registró, ¿verdad? Nosotros nos vamos a hacer el voto de Nazareo, ¿verdad? Se registró Pablo ahí en el... Todavía, hermano, él no llevaba a cabo lo que tenía que hacer, nada más de qué, se registró en el templo, ¿verdad? Entonces, fíjense, los 4 hombres no se les permitía entrar al templo, sino hasta que se completara el periodo de los 7 días de purificación, ya que a lo que se entiende, hermanos, como que, porque miren, dice el texto que el que entró al templo, ¿quién fue? Pablo, pero los otros no entraron. Porque a lo mejor estaban contaminados, ¿sí, hermanos? Estaban contaminados. Entonces, tenían que purificarse. En cambio, hermanos, la purificación ceremonial de Pablo solo tomó más o menos un día. Pablo podía entrar al templo en nombre de ellos para hacer los arreglos para los sacrificios que se ofrecerían al cabo de los días de la purificación de ellos. Miren, hay 2 hechos más que se deben de hacer notar aquí. Miren, hermano, lo que sucedió es que Pablo no completó lo que había comenzado. ¿Sí? ¿Sí, hermano Ulises? Pablo no completó lo que había ¿qué? Comenzado. ¿Qué estoy diciendo, Sara? Es como cuando tú haces la tarea. ¿Verdad? La comienzas pero no la terminas, ¿verdad? O sea, Pablo nada más se registró, hermanos, pero él todavía no llegó a guardar la ley. O sea, Pablo todavía estaba bajo el evangelio. Si Pablo hubiera llegado a ese momento que lleva los animalitos al templo y los sacrifica, entonces él ya guardó ¿qué? La ley. Pero nada más lo comenzó, pero no lo terminó, ¿verdad? Nada más se registró. ¿Verdad? Sí, van captando, hermanos. Mira, ¿qué dice el versículo 27? Cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a la multitud y le echaron ¿qué? Mano. ¿Verdad? O sea, esos judíos que sabían de Pablo y que lo odiaban, lo agarraron, hermanos, ¿verdad? Y lo acusaron. Vean, por los rumores que ya habíamos mencionado. Sí, entonces, Pablo nada más se registró. O sea, lo que comenzó no lo terminó, nunca guardó la ley Pablo. ¿Sí, hermano Ulises? Pablo no guardó ¿qué? Aunque por la presión que tenía de los ancianos pensaba hacerlo, pero no lo llegó a hacer. ¿Sí? Fueron judíos y no cristianos los que apresaron a Pablo antes de que los sacrificios pudieran ser realmente ofrecidos. Entonces, esto fue algo que Pablo no hizo, hermanos. Pregunta, ¿tendría alguna intromisión en esta cronología de los eventos? ¿Tendría Dios parte en lo que estaba sucediendo? Yo pienso que sí, hermano. O sea, Dios está bajo control. ¿Verdad? Dios dijo, puse en los corazones de estos hombres, pues agárrenlo, ¿verdad? Y lo agarraron y pues ya Pablo ya no pudo guardar, ya no guardó la ley, ¿verdad? Entonces, para que Pablo no participara del sacrificio de sangre. Y este es un punto interesante. Ahora, otra cosa más. Se supone que este acto de que fuera Pablo al templo iba a ser una manera de prevenir los problemas. ¿Sí? O sea, ¿qué les habían dicho los ancianos a Pablo? Mira, ve allá, que te miren ahí, que andas ahí cerca del templo y que andas tratando de guardar la ley. Para que te miren y la gente no diga nada. Pues fue lo contrario, hermanos. En lugar de que la gente dijera, no, pues él anda guardando la ley, no. Al contrario, levantó el problema. ¿Sí, hermano? ¿Sí, hermano José? Entonces, no sabemos si sus viajes al templo calmarían a los judíos cristianos, pero lo que sí sabemos es que los encolerizó a los judíos incrédulos y esto resultó en su encarcelación. ¿Sí, hermano Ulises? Entonces, hermano, en la siguiente lección veremos el por qué Pablo hizo lo que los ancianos le solicitaron.
y veremos si estaba en lo correcto o no estaba en lo correcto. No obstante, en este estudio, hermanos, miren, todo lo que está en la Biblia está ahí porque tiene lecciones para nosotros. Miren, vamos a ver algunas de las lecciones que aprendemos de este pasaje. Miren, una de ellas es que un miembro afecta a todos los demás miembros. ¿Sí, hermano Pilar? Un miembro afecta a todos los demás. ¿Qué? Si aquí Sara dice un chisme y se lo dice a otro hermano, va a afectar a todos. Vea, el chisme se va a correr. Vea, porque es lo que había sucedido. Vea. Otra lección es que sin importar lo que usted haga, no va a poder complacer a todos. ¿Sí? O sea, aunque Pablo estaba haciendo lo que a Dios le agradaba, hermanos, a muchos no les gustaba. Sí, hermanos, no pudo complacer a todos. Otra lección es que siempre habrá quienes están dispuestos a pensar lo peor y a informarles a otros de lo que piensan. Otra lección que podemos aprender es que así como Pablo podemos aprender a amar a la iglesia a pesar de sus imperfecciones. ¿Sí? ¿Sí, hermano José? Miren, ahí en la iglesia de Jerusalén estaba la iglesia ¿de quién? Del Señor. Pero ¿qué estaba sucediendo? Tenía imperfecciones. ¿Verdad? Pero aún así Pablo demuestra su ¿qué? Su amor hacia ellos. ¿Se fijan? Otra lección es que podemos aprender es que debemos de ser cautos con el consejo que damos. Es muy fácil decirles a otros qué es lo que deben de hacer con sus vidas y no con las nuestras, sabiendo que sus vidas serán afectadas. ¿Sí? O sea, para los ancianos fue muy fácil decirle a Pablo, mira, haz esto. Cuando ellos pues no iban a tener el problema ¿quién lo iba a tener? Pablo. ¿Verdad? Y así nosotros queremos dar consejos y al que a veces le va mal, pues es el que recibe el consejo. Podemos preguntarnos, hermanos, si los ancianos alguna vez se habrían arrepentido de haber ejercido presión sobre Pablo. Pregunta, hermanos, ¿habrá dicho alguno de ellos alguna vez, pues nosotros tuvimos la culpa de lo que le sucedió a Pablo? ¿Verdad? Ahorita él está ¿en dónde? En la prisión. ¿Verdad? Si no hubiera sido por nosotros, ahorita él estuviera predicando el evangelio. Se preguntaron ellos, no lo sabemos. Por otro lado, hermanos, debemos ser cautos con el consejo que recibimos. Todo consejo debe estar respaldado con las verdades divinas de la palabra de Dios. Pero, hermanos, tal vez miren, la lección más importante es que en este pasaje nos puede enseñar lecciones con respecto a la sabiduría y la gracia de Dios. Sí, hermanos, sea que Pablo hubiese cometido un error o no, Dios usó esta situación para sus planes y propósitos. El incidente del encarcelamiento de Pablo hizo que se cumpliera la profecía que se había dicho muchos años antes. ¿Sí? De que a Pablo le iban a esperar ¿qué? Prisiones en Jerusalén, hermanos. Y dio inicio a una nueva secuencia de eventos que después dieron como resultado de que Pablo llegara a Roma. ¿Sí, hermanos? O sea, esto que le sucedió a Pablo en Jerusalén, ¿verdad? Hizo que Pablo fuera a predicar el evangelio ¿hasta dónde? Hasta Roma, hermanos, fíjense. Esto es, Dios usa las cosas malas las convierte en ¿qué? En buenas. Entonces, cuando nosotros cometemos errores, hermanos, esto es un gran alivio para nosotros. Saber que estamos sirviendo a un Dios de gracia, hermano, y este es un gran motivo para estar agradecidos con Dios. ¿Sí, hermano? O sea que a veces, hermano, Dios, o sea, podemos cometer un error, pero Dios, a veces ese error hace que suceda algo bueno. ¿Sí, hermano? Porque Dios está bajo control. Y por eso, que ese error que cometimos, Dios no lo perdona. Porque es un Dios ¿de qué? De gracia, hermanos. ¿Verdad? Entonces,